Buen día, les saluda el profesor Porfirio Ochoa del Instituto Tecnológico San Pedrano. El día de hoy vamos a ver en la clase de química los conceptos de moléculas, iones, fórmulas químicas. Comencemos con la definición de molécula. ¿Qué es una molécula? Bueno, en palabras sencillas sería la unión de dos o más átomos en una relación definida y que están unidos por medio de enlaces covalentes, es decir, es aquel tipo de enlace en el cual los electrones se comparten. Vamos a ver algunos ejemplos de estas moléculas. Aquí tenemos la molécula de hidrógeno. Como podemos ver, una molécula puede estar formada por átomos iguales, o sea, átomos del mismo elemento, como también átomos de distintos elementos. Pero una cosa, tienen que ser no metales. En el caso del hidrógeno, es la unión de dos átomos de hidrógeno. El agua es la unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El amoníaco, un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. Y el metano está formado por un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno. También podemos decir que las moléculas pueden ser representadas por medio de una fórmula química. Pueden ver aquí, al ver una fórmula química podemos darnos cuenta que esta es una molécula. También puede estar representada por medio de modelos químicos, y los modelos químicos por lo general son esferas de diferentes colores que representan a los elementos que están formando la molécula. Por ejemplo, aquí tenemos dos esferas del mismo color, o sea, dos esferas iguales, puesto que está representando dos átomos iguales, en este caso átomos de hidrógeno. En el caso del agua, pues hay una diferencia entre las esferas, hay una roja un poco más grande y dos esferas más pequeñas del mismo color, lo que indica que son átomos iguales. En este caso representan al hidrógeno y la roja representa al oxígeno. Lo mismo con el amoníaco y el metano, como pueden observar. Ahora vamos a definir lo que es una fórmula química. Una fórmula química es la representación escrita y simbólica de la molécula de una sustancia, es decir, es como representamos los compuestos o las sustancias, qué elementos lo forman y cuánto hay de cada uno de estos elementos en dicha sustancia. Eso es lo que se le llama proporción estequiométrica, que me indique cuántos átomos de cada elemento hay en el compuesto. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está una sustancia que es el ácido sulfúrico. Como pueden ver, está representado por los símbolos de los elementos y unos números que son los subíndices que me indican cuántos átomos de ese elemento hay en el compuesto. Siendo así, entonces, tenemos que el ácido sulfúrico está formado por dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Otro ejemplo sería el cloruro de calcio, donde me indica que hay un átomo de calcio o un ion de calcio y dos iones de cloro para formar el compuesto. Esa entonces es la proporción definida que está indicada en la fórmula química. Recordemos entonces que los subíndices indican en qué proporción se encuentran los iones o los átomos en un compuesto químico. Ahora definamos los iones. ¿Qué son los iones? Bueno, los iones son partículas cargadas eléctricamente, es decir, átomos de elementos que han perdido o ganado electrones. Un átomo que por lo general es neutro, recordemos que todo átomo es eléctricamente neutro, puede de una manera conseguir carga, ya sea cediendo electrones o ganando electrones. Por lo tanto, van a haber dos tipos de iones, los que son positivos y los que son negativos. A los iones que son positivos se les llama cationes y a los negativos se les llama aniones. Aquí tenemos el concepto entonces de lo que es un catión. Estos cationes se forman cuando el átomo neutro
pierde uno o varios de los electrones y en consecuencia se convierte entonces en iones de carga neta positiva. Veamos cómo sucede eso. Aquí tenemos al sodio. El sodio, por ser un elemento metálico, su tendencia es a ceder electrones, puesto que se encuentra a la izquierda en la tabla periódica, su afinidad electrónica es muy baja y su energía de ionización de igual manera. Por lo tanto, este átomo de sodio, cuyo número atómico es 11, me está indicando que tiene entonces 11 protones. Y como la cantidad de electrones es igual a la de protones, por lo tanto va a tener 11 electrones para ser un átomo neutro. Aquí en números, el 11 positivo representa los 11 protones y el 11 negativo representa entonces a los electrones. Y la suma que va a dar de las cargas va a ser 0. Pero ¿qué sucede con el sodio? Pues el sodio, para poder cumplir la regla del octeto, es decir, tener 8 electrones en su último nivel de energía y así conseguir la estabilidad, necesita perder o ceder un electrón. Entonces quedaría, siempre va a tener sus 11 protones, pero al perder un electrón solo quedaría 10 electrones en el átomo y por lo tanto la suma de estas cargas me va a quedar en 1 positivo. Y esa sería entonces la carga iónica del sodio por la pérdida de un electrón. ¿Qué pasa entonces con los aniones? Los aniones es diferente, ellos tienden a ganar electrones. Por lo tanto, los aniones se forman cuando el átomo neutro gana uno o más electrones y en consecuencia se va a formar un ion con carga neta negativa. Veamos el ejemplo aquí del átomo neutro de cloro. El cloro, que está a la derecha, tiene un número atómico de 17. Estos son no metales. Los no metales tienen mayor afinidad electrónica, es decir, tienen más tendencia a poder atraer electrones y tienen mayor energía de ionización. Por lo tanto, si tiene 17 protones, por consiguiente va a tener también 17 electrones para ser un átomo neutro. Pero en busca de esa estabilidad que tiene el átomo, o que desea tener el átomo, estos van a tender a ganar electrones. Entonces el cloro siempre va a seguir con sus 17 protones, pero al ganar un electrón, ¿sí?, cambiaría a 18 electrones y por lo tanto va a tener una carga eléctrica negativa. Si ustedes hacen la suma aquí, verán que 17 positivo con 18 negativo me queda entonces una carga de un electrón. Recordemos eso, los electrones son negativos, tienen carga negativa. Entonces, si un átomo que es neutro pierde algo negativo, por consiguiente queda positivo. Y si un átomo que es neutro gana electrones, o sea, gana algo negativo, por consiguiente va a quedar negativo. Así que es muy importante recordar que los iones positivos pierden electrones y los iones negativos ganan electrones. Vamos a ver que los iones, tanto positivos como negativos, pueden ser monoatómicos y poliatómicos. ¿Qué es esto de monoatómicos? Bueno, la palabra mono significa que es uno, es decir, un solo átomo es el que me da el ion. Por ejemplo, el litio, que tiene más uno aquí, es un átomo que ha perdido un electrón. Lo mismo el sodio, el potasio. En el magnesio, por ejemplo, tiene más 2 o 2 más, que significa que tiene 2 electrones que ha perdido. El calcio y el bario también. En el caso del aluminio, la carga es de 3 más. Esto me está indicando que el aluminio tiene la tendencia a perder 3 electrones. Pero si ustedes observan, todos solamente están formados por un átomo. También se pueden formar aniones, que quiere decir que han ganado
electrones. Por ejemplo, el oxígeno tiende a ganar 2 electrones y el nitrógeno tiende a ganar 3, aunque hay posibilidad de que gane más. Lo importante aquí es recalcarles que estos son monoatómicos porque están formados por un elemento. Y los poliatómicos ya es diferente. Poli significa varios, entonces quiere decir que contienen más de un átomo, es decir, están constituidos por más de un átomo de elementos diferentes. Veamos ejemplos. Estos pueden haber positivos y negativos también. Miren, este ion está formado por dos elementos diferentes, igual que acá, nitrógeno e hidrógeno, fósforo e hidrógeno, y tienen carga de 1, lo que significa que al contar los números de oxidación de los elementos que forman al ion, la suma no es 0, sino que es un número que puede ser, en este caso, positivo, o como también puede ser negativo en el caso de los iones poliatómicos negativos. Estos iones poliatómicos negativos, como están aquí, ustedes pueden verlos, están formados por elementos diferentes y la carga aparece en la parte superior de la fórmula. No confundamos los iones poliatómicos con las fórmulas de los compuestos. Un compuesto químico, recuerden que la suma de los números de oxidación de los elementos que la forman es 0. En el caso de los iones poliatómicos, la suma de los números de oxidación que forman al ion no es 0, sino que tienen una carga que aparece a la par del compuesto del ion. También vamos a colocar aquí una lista de iones que se pueden encontrar en diferentes libros, igual en su libro de texto, como también en las tablas periódicas se pueden encontrar estos números de oxidación. Tenemos iones monoatómicos que solo tienen un número de oxidación, es decir, solo hay un número. Aquí el ion hidrógeno, litio, sodio, potasio, cesio y plata tienen un número de oxidación que es 1. En el caso del magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el zinc, el cadmio y el níquel, ellos tienen también solo un número de oxidación que es el 2. Y en el caso del aluminio, el número de oxidación es el 3. Pero ¿qué sucede con otros elementos metálicos o iones positivos? Tienen más de un número de oxidación. A esto se le llama número de oxidación variable. Por ejemplo, el cobre puede representarse de dos formas, con una carga de 2 o con una carga de 1. El hierro también tiene dos números de oxidación, puede ser la carga de 2 o una carga de 3, número de oxidación de 2 y número de oxidación de 3. Igual que el cromo, que puede representarse por medio de número de oxidación 2 y 3. Dependiendo del tipo de compuesto, ese va a ser la posibilidad que tengan de unirse a otro átomo para formar una nueva sustancia. Luego tenemos la lista de iones poliatómicos. Por lo general son negativos, pero también hay iones poliatómicos positivos. Cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, está el bicarbonato formado por hidrógeno, carbono y oxígeno y su carga iónica o número de oxidación de menos 2. Esto no es un compuesto químico, ¿verdad? Porque los compuestos químicos, la suma de las cargas o de los números de oxidación tiene que dar 0. Este es un ion poliatómico, igual que toda esta lista que aparece aquí, donde aquí está la carga iónica que ellos tienen. Y que esto es importante aprendérselos o conocerlo para el futuro poder formular y nombrar compuestos químicos. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que sea de mucha ayuda el video y que puedan reforzarlo con el contenido que tienen en su libro. Recuerden que
repasando y volviendo a revisar todos los conceptos es que podemos recordarlos y puede ser mucho más fácil comprender los temas que vienen. Feliz día.